¿Qué puede aportar Equo al panorama político nacional? Bueno, pues yo creo que renovación, en primer lugar, renovación democrática, tanto como cultura de partido, que un partido que nace con una vocación clara de discusión interna, se ha visto en cómo se ha elaborado el programa, que ha sido un programa abierto en red a todos los ciudadanos, y en la forma de elegir sus candidaturas, que ha sido con primarias. Es un partido que piensa que para cambiar la sociedad lo primero que hay que hacer es cambiar las reglas de juego y profundizar en la democracia para que los ciudadanos vuelvan a confiar en ella, que hemos perdido la confianza en la política. Tenemos que llenar la política de ciudadanos y Equo nace como un instrumento para que los ciudadanos vuelvan a meterse en política. El sondeo reciente que ha salido del CIS os otorga solo un diputado por Valencia. ¿Coincide esta previsión con vuestras expectativas? No, yo creo que este sondeo va a pasar a la historia como un gran fiasco porque no tiene en cuenta las circunstancias especiales que tenemos de incertidumbre, de crisis, de cansancio también y sobre todo pues no tiene en cuenta que hay un tercio de indecisos que van a ser los que en el último momento den el vuelco electoral. Y esos indecisos yo creo que en esta ocasión no se van a quedar en su casa, sino que van a ir a proponer un programa de cambio, que no es un cambio de quítate tú para ponerme yo y seguir haciendo la misma política que se venía haciendo, sino que se va a volcar en partidos renovadores, como el nuestro. Equo se presenta como una alternativa para un nuevo espacio político. ¿Cómo definirías ese espacio? Bueno, yo creo que lo que nos diferencia fundamentalmente a nivel de pensamiento político es que entendemos que la situación actual de crisis no es solo económica y financiera, sino que es sistémica. Es decir, que forma parte del final del ciclo de la civilización industrial. Y por tanto, nosotros planteamos un proyecto que es superador de esa civilización industrial. Apostamos por hacer la transición hacia una nueva civilización y esa transición va a tener una componente económica que tendrá que cambiar radicalmente el modo de producción y el de consumo para ajustarse a lo que la Tierra es capaz de darnos, renovándose de forma natural. Hoy ya hemos superado en un 30% la capacidad de reposición del planeta y entonces desde ese punto de vista cualquier opción política, como son las que concurren a las elecciones con aspiración a gobernar hoy por hoy, ¿no? El PP y el PSOE, que siguen pensando que para salir de la crisis hay que crecer, son opciones que son ciegas a esa limitación física. En segundo lugar, esa transición económica es una transición que va a requerir una gran transformación del sistema productivo y eso va a requerir grandes inversiones y por tanto creación de empleo. La principal cuestión va a ser la discusión de la base energética con la que se sostiene la civilización. Base energética que hoy por hoy ha sido fósil en la civilización industrial, que se ha agotado ya su ciclo, ya estamos en declive y en ese momento de declive ya se ha pasado lo que llaman los especialistas el pico del petróleo, que es el momento en el que, aunque aumente la demanda, como está ocurriendo con la incorporación de China y de India y de los países emergentes al desarrollo, no puede aumentar la oferta y por tanto en el mercado cuando aumenta la demanda y no aumenta la oferta lo que hacen es subir los precios. Nos vamos a encontrar que en esta legislatura el precio del petróleo se puede perfectamente multiplicar por 3. Ni PP ni PSOE están hablando de esto, nosotros sí. Y entonces pensamos que es urgente hacer una gran inversión pública, un gran esfuerzo inversor en cambiar nuestro modelo productivo hacia fuentes que sean renovables y que tenemos en nuestro país. Fundamentalmente las de base eólica y las de base solar. Ahí hay un potencial de generación de empleo importante. Pero no solo el cambio de la base energética, tiene que haber un cambio también de la mentalidad, un cambio de la forma de vida. Un cambio de forma de vida que algunos llaman de autocontención y que otros llamamos de recuperar la cultura mediterránea. Es decir, nosotros venimos de una tradición milenaria de saber vivir con los recursos de nuestro territorio y de saber disfrutar del espacio público, de la convivencia, de las relaciones humanas. Entonces, ese cambio de civilización que proponemos creemos que es un cambio hacia cosas que hemos perdido que han empeorado nuestra calidad de vida. Posiblemente vamos a tener menos coches, pero vamos a tener que trabajar menos para pagar las letras de los coches, ¿no? Es decir, que nos vamos a mover con bicicleta y no lo vamos a ver como un castigo, sino como una oportunidad de pasear por la ciudad, de ejercitarnos saludablemente y de sentirnos mejor consumiendo menos. Vamos a recuperar probablemente la agricultura como un factor de producción importante y Andalucía tiene un potencial enorme para ser puntera en agricultura ecológica, que es una agricultura intensiva en empleo y que genera productos de calidad que saben, los tomates sabrán a tomate otra vez, y que además son saludables porque no tienen químicas, que al final tienen efectos
contrario a la salud. Es decir, hay pautas que van a afectar a lo que demandamos los consumidores, que van a ser fundamentales también en esa transición. Y por último, pues creo que es fundamental poner el acento en que la equidad social tiene que estar en el proceso, no puede estar al final del proceso. No se puede decir primero vamos a crecer y luego vamos a repartir. Hay que repartir desde el punto inicial y empezar por repartir el propio empleo, ¿no? Es insostenible la situación que tenemos de paro en España, especialmente insostenible la del paro juvenil. Y ese tiene que ser el centro de nuestra política. ¿Puedes explicar sucintamente en qué consiste ese término que lleváis en vuestro programa que se llama Economía Verde? Economía verde, economía de futuro, ¿no? Es decir, cuando se habla de bioarquitectura, se está hablando de arquitectura que tiene en cuenta el clima, que tiene en cuenta las condiciones del lugar. Esa ha sido la arquitectura tradicional de toda la vida, ¿no? ¿Por qué se vuelve a hablar de eso? Pues porque hemos hablado el último año de una arquitectura que ha olvidado el clima, ¿no? Y que hace edificios de cristal negro, como el de la Caixa en La Palmera, que en invierno necesita encender la refrigeración para aclimatarse. Bueno, pues economía verde significa adaptar la economía a los recursos de su territorio, a la capacidad que tiene la tierra para producir materias primas y fuentes de energía. Eso es un principio de sentido común, ¿no? En el futuro no se le llamará economía verde, se le llamará economía simplemente. La economía tendría que incluir eso de serie, pero significa apostar por algunos sectores que van a ser clave en esa transición. Mencionaba antes la energía, menciono también la construcción. La construcción ha sido denostada en este país porque la especulación inmobiliaria ha hecho que este sector se haya inflado, haya dilapidado el territorio, haya desordenado el territorio. Nos hayamos encontrado con casi entre 1 millón y 2 millones de viviendas vacías, 1 millón nuevas más otro millón que ya arrastrábamos, y todo eso ha generado, resulta, un paro enorme, de en torno a los 2 millones de parados solo en el sector de la construcción. Sin embargo, un nuevo modelo, una nueva economía, no se puede entender sin un territorio equilibrado. Y ese equilibrio territorial significa repensar la ciudad, repensar los pueblos, hacer accesible a los ciudadanos en su proximidad, en una distancia que puedan recorrer a pie, en bicicleta o en transporte público, su trabajo, los servicios, el sitio donde ir a comprar o al ocio, que viene a ser otra vez recuperar el modelo de ciudad mediterránea. Por tanto, economía verde es hacer una economía del siglo XXI, pero recuperando cosas que hemos perdido y que estaban en nuestra tradición. Hablando de la construcción, en vuestro programa proponéis un plan de rehabilitación energética de viviendas, ¿no? Sí. Con unas partidas y unas cantidades de viviendas rehabilitadas cada año, ¿no? ¿Cómo cuántos años se necesitarían para que el 100% del parque actual de viviendas fuese autosuficiente energéticamente? Bueno, no te puedo decir una cifra de años exacta, ¿no? Porque además tenemos que ver qué recursos se pueden dedicar hoy, tanto privados, es decir, de las familias, de los propietarios de las viviendas, como públicos. Y para eso hay que cambiar radicalmente la forma que hemos tenido hasta ahora de financiar las políticas de vivienda. De manera que el sector público seguirá siendo importante, pero tendrán que entrar también el sector privado, es decir, los particulares y también las empresas, especialmente las empresas energéticas, que al final van a ser las que provean de servicios y también son interesadas en que haya una reducción de demanda, ¿no? Te digo simplemente, y ahora te contesto con más detalle, ¿no? En Estados Unidos son las empresas eléctricas las que están financiando la rehabilitación energética de los edificios, porque hacen números y se dan cuenta que cambiar un acristalamiento de un edificio por un acristalamiento eficiente les sale más rentable que invertir en una central nuclear, ¿vale? Entonces, partiendo de que hay que hacer primero esa base de quién va a financiar y cómo, lo que sí te puedo decir es que tenemos que marcarnos como objetivo claro que el 100% de los edificios de este país sean edificios eficientes desde el punto de vista energético. Ya existe la calificación energética de los edificios, ¿no? Yo estoy rehabilitando ahora mi propia vivienda y parto de una calificación energética E y la voy a convertir en una calificación energética B, simplemente mejorando el aislamiento, el acristalamiento y el aislamiento del edificio. Y eso va a disminuir en un 70% la demanda energética de mi edificio, ¿no? Es una inversión relativamente menor que se puede hacer de forma extensiva con ayuda del sector energético, a través de las facturas de electricidad probablemente, y a través de las ayudas públicas. Pero para eso, en Andalucía, por ejemplo, la Consejería de Obras Públicas debería de volver a poner en marcha los programas de rehabilitación. Tenemos que llegar también al Gobierno andaluz para volver a activar programas que ya existen de ayuda a la rehabilitación e introducir algo que no tenían, que era la rehabilitación eficiente.